Muy buena tarde, queridos alumnos, alumnas. Es una bendición para mí poder volver a estar con ustedes en esta hermosa tarde de jueves. Y antes de poder iniciar nuestra clase de hoy, les voy a pedir que podamos inclinar nuestro rostro y pedirle a Dios, como siempre, la dirección de su Espíritu Santo para que pueda seguir trabajando en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, por la bondad que tú tienes para con nosotros al habernos regalado, Señor, este día. Y sobre todo este tiempo precioso en el que podemos dedicar, Señor, unos minutos al aprendizaje, a poner atención, Señor, un poco en lo que tú nos quieres hablar a través de tu palabra para poder seguir aprendiendo, creciendo, madurando, trabajando en nuestros dones, en nuestras fortalezas, para seguir, Señor, desaprendiendo aquellas cosas que necesitamos quitar de nuestro pensamiento, de nuestras cosmovisiones, para poder, Señor, ser formados cada día más como tú lo tienes planeado conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo, a poder ser diligentes en todo lo que tú nos ofreces a través del aprendizaje, de la enseñanza, y permite, Señor, sobre todo que lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, en el poderoso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a poder iniciar con nuestra clase de hoy. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ver la presentación de hoy. Ay. En esta lección o en esta clase número 2 vamos a estar mirando eh, algo muy importante, algunos términos todavía dentro de lo que es la administración, pero ya vamos a ir enrolándonos de a poquito en no solo las definiciones, los términos, sino también en lo que implica la administración como tal. Así que ahí espero que ya puedan estar mirando todos. Se mira, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Perfecto, gracias, mi querida Marisol. Bueno, en esta tarde quiero empezar compartiéndoles una cita de la palabra que está en 2 Corintios 9:8 y dice así: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Esta, esta palabra de, de confirmación nos deja claro que tenemos un Dios que es enorme, que es grande, ¿no? Y dice, inicia diciendo que es, y Dios que es poderoso para hacer abundante, ¿sí? En vosotros toda gracia. Tenemos un Dios grande, hermanos, hermanas, eh, y dice que Él hace abundante todo lo que Él nos da para que nosotros, ¿sí? Abundemos, ¿sí? En toda buena obra o para toda buena obra. Y con ese pensamiento quiero que podamos arrancar esta clase porque hablar de administración, queridos alumnos y alumnas, no solo, yo les decía la primera clase del día lunes, no solamente es hablar de finanzas, de economía, de plata, sino es hablar de algo más. Para mí, coincido con el teórico organizacional Ort Whitehead, un estadounidense. Eh, Él decía que la administración es un arte. Y yo estoy de acuerdo con él porque creo que
si bien los artistas, pongan ustedes un pintor, ¿sí? Hace arte con su pincel, es capaz de crear cosas maravillosas y hermosas con un pincel y con pintura. Creo que los administradores podemos hacer lo mismo, hermanos. Sé que no todos tenemos la administración como un don, pero podemos desarrollarlo como habilidad. Y, y cuando digo que para mí sí es, la administración es un arte, es porque somos capaces nosotros, podemos llegar a ser capaces, ya sea a través de que sea un don dado por el Espíritu Santo y que nosotros hemos aprendido a, a hacerlo crecer y madurar en nosotros, o que lo aprendamos, ¿sí? Como una habilidad, o incluso hay quienes lo estudian, ¿sí? La administración, hablando a niveles académicos, profesionales. Nosotros a través, los administradores a través de esto, podemos convertir lo que son números, cuentas, ¿sí? En resultados, ¿sí? Como la expresión máxima de nuestra capacidad de administrar. Y me refiero en todos los sentidos. Ya lo vamos a ir viendo, les insisto, no solamente es en lo monetario, sino también en el recurso humano, en los bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Y esto se logra a través de informes, planeaciones, programas de trabajo, de desarrollo y todo lo que pasa por nuestras manos, ¿sí? Podemos ser capaces de transformarlo en una obra de arte para poder hacer que lo que mantiene viva, en este caso, a la iglesia en movimiento, en crecimiento, en permanencia, se refleje a través de toda esta forma de englobar, administrar, ¿sí? Los recursos que yo les acabo de mencionar. Es como una capacidad artística que debemos de tener, porque debemos de poder, ¿sí? Hacer maravillas, ¿sí? Cosas hermosas con todo lo que nosotros tenemos a nuestro alcance. Y en este sentido, hablando de la iglesia, creo que solamente así podremos alcanzar el propósito de la misma, ¿sí? La iglesia fue creada con un fin, Dios lo tenía en su corazón, nuestro Señor Jesús la instituyó para un propósito en particular, y nosotros como administradores, como buenos administradores, tenemos que ser capaces de poder eh, hacer que ese propósito se vaya cumpliendo de a poco. Así que vamos a iniciar con esta clase y nuestro objetivo de hoy es, tenemos algunas preguntas aquí que yo les he puesto para que podamos ir mirando. El día de hoy vamos a hablar, es una clase un poco extensa. ¿Qué es la administración nuevamente? Con algunas palabras, algunos puntos muy claros, definidos con objetivos claros de qué es la administración, qué va a ir siendo la administración de ahora en más para nosotros. Vamos a hablar de qué es la planeación, qué es la organización, qué es dirigir y qué es controlar. Para ir entrando en materia, queridos alumnos y alumnas, acá tenemos un diálogo, ¿sí? Un libro muy famoso, ¿sí? De Lewis Carroll, que es Alicia en el País de las Maravillas a través del espejo. Y es un diálogo que tiene Alicia con el gato del relato del cuento. Y entonces Alicia le dice, ¿qué camino debo tomar? Y el gato le contesta, eso depende del lugar hacia donde vayas. Alicia responde, no sé para dónde voy. Y el gato le vuelve a responder, entonces, no importa cuál camino debes tomar. ¿Por qué les quieren Alicia
Alicia y el gato en este cuento. Entonces, queridos alumnos, estamos nosotros en nuestras congregaciones exactamente así. No sabemos para dónde ir. Nos cuesta trabajo definir un rumbo, tener una meta, un objetivo claro de hacia dónde debemos caminar. Sobre todo los que somos líderes, muchas veces no tenemos la más pálida idea de hacia dónde debemos hacer que la iglesia converja, hacia dónde debe ir, ¿no? Y muchas veces estamos como Alicia, ¿no? En este cuento. Ella pregunta, ¿qué camino debo tomar? ¿No? Y a veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿hacia dónde tenemos que ir? Y bueno, a lo mejor Dios puede decirnos, depende hacia dónde quieres ir, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, no sé para dónde voy. Y entonces la respuesta es obvia, y no importa qué camino tomes, igual, porque si no sabes a dónde vas, lo mismo da que vayas a la izquierda, a la derecha o que sigas de frente, ¿no? Es importante, hermanos, que entonces, en base en esto que muchas veces vivimos dentro de nuestras congregaciones, nosotros podamos tener en claro hacia dónde vamos, dónde estamos y cómo queremos lograr ese objetivo que nos vamos a plantear. Bueno, ¿dónde estamos? Vamos a partir de ahí. Número uno, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra realidad como iglesia hoy? Es importante que aprendamos, hermanos, a mirar dónde estamos parados, ¿sí? Como iglesia, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuáles son nuestras circunstancias actuales? Número dos, entonces podríamos ya preguntarnos ahí, ¿hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Qué deseamos lograr? Si nosotros sabemos dónde estamos parados, de qué punto estamos partiendo, ¿sí? ¿Cuál es nuestra realidad hoy? Bueno, entonces va a ser más fácil podernos plantear hacia dónde vamos a ir y qué queremos lograr. Y número tres, tenemos que saber cómo llegar a ese lugar, ¿sí? Tenemos que saber cuál es el proceso que debemos transcurrir o transitar para alcanzar la meta. Ese punto que nos hemos puesto para llegar. Entonces, en base a estos tres principios de dónde estamos, hacia dónde vamos y cómo lograrlo, vamos a trabajar en esta clase el día de hoy. Y primero, quiero que recordemos rápidamente algunos conceptos o algunas definiciones más bien, algunas definiciones de administración. Y quiero que pongan atención en las palabras que están en rojo. Bien, ¿qué es la administración? La semana de que arrancamos lunes, mirábamos algunas definiciones y hoy les traigo algo más práctico, más entendible, creo, para que podamos ir afinando, ¿sí? Ese detalle de lo que es la administración o debería de ser la administración. Es lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo propio y ajeno, ¿sí? El lunes que arrancamos, yo les daba definiciones más conceptuales, definiciones incluso que han sido dadas por economistas o por especialistas en administración. Esto ya es como más aterrizado para nosotros, para entender qué perseguimos con la administración. Y como se irán dando cuenta, hay muchas palabras en común. La segunda es una actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación de otros. Si se están dando cuenta, tenemos ahí objetivo, esfuerzos, resultados, propio y ajeno y a través de otros, ¿no? Eso se repite, son palabras que son sinónimos y que tienen que ver con lo mismo. Y por último, tengo acá una más, dice, es un proceso que nos ayuda a lograr los objetivos de un grupo social mediante la adecuada coordinación
y uso eficiente de los recursos y la colaboración del esfuerzo propio y de otros. Entonces, aquí nos damos cuenta nuevamente que aparece la palabra objetivo, ¿sí? La administración es un proceso, es algo que se va construyendo, pero que nos ayuda para lograr objetivos en particular de un grupo social, ¿sí? Mediante la coordinación y el uso eficiente de los recursos. ¿Se dan cuenta? Y la colaboración del esfuerzo propio y de otros. ¿A dónde quiero llegar con estas tres definiciones concretas que les quise poner? A que, bueno, todo administrador o todo lo que engloba la administración debe de estar centrado en un objetivo y que no se logra solo, ya lo vamos a ir mirando, sino con el trabajo propio y de los demás, ¿sí? Siempre tiene que haber un trabajo en conjunto, en equipo, para poder lograr ese objetivo. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿por qué el pastor o líder de la iglesia deben saber administrar? ¿Alguien quiere comentarme por qué piensa que el pastor o el líder de la iglesia debe saber administrar? ¿Nos hemos puesto a pensar por qué nuestros líderes, pastores, encargados de congregación, tendrían que saber administrar? Bueno, Permiso. Marisol, creo que te animaste a abrir tu Ah, micrófono. sí, yo creo primeramente en el área personal, ¿no? Que deben saber administrarse, porque así la iglesia ve, ¿no? Eh, que esa persona está apta y adecuada para administrar una iglesia. Claro, muchas gracias, Marisol. Sí, podríamos enumerar, queridos alumnos, eh, una lista, ¿sí? Larga del por qué. Pero es interesante que hoy en día nuestros líderes, nuestros pastores, difícilmente están capacitados o preparados, o a veces no les interesa o no nos interesa, ¿sí? Eh, prepararnos para esto, para poder conducir a nuestra iglesia o conducir nuestros ministerios incluso con de una forma más organizada, más eficiente, eh, pudiendo incorporar, ¿sí? Aquellas personas como una herramienta humana, en el buen sentido, como un recurso humano que puede aportarle crecimiento a nuestro trabajo, a nuestros aportes, a nuestras ideas o al objetivo que tenemos que lograr. Hoy en día, hermanos, casi no nos preocupamos por eso. Yo les decía en la primera clase, lo espiritual no tiene que estar peleado con lo económico o lo administrativo, hablando de una forma clara y concreta, lo espiritual no tiene por qué estar peleado con lo administrativo, ni viceversa, ni lo administrativo con lo espiritual. En este caso, como iglesia, hermanos, todo es una sola cosa, no puede ir por separado. Y es importante que nuestros líderes, que nosotros como líderes, que nuestros pastores se preparen, aprendan, conozcan, sepan de administración, porque de esa manera, insisto con lo que les decía en el relato de Alicia, en el País de las Maravillas, vamos a poder lograr el objetivo que nos propongamos de una mejor manera, en, en un mejor tiempo, en un menor esfuerzo, con los mejores recursos, optimizando todo lo que Dios nos ha provisto dentro de nuestra iglesia, ¿sí? Hablando en todos los aspectos, y vamos a poder cumplir el propósito de Dios para lo que fuimos llamados como iglesia, ¿saben? Entonces, es importante que hoy tomemos en serio esta parte de prepararnos, de capacitarnos, de aprender. El proceso
administrativo es toda una maquinaria como un engranaje, ¿sí? Y vamos a ver hoy esta parte de cómo administrar. Este proceso es breve, son 4 puntos que vamos a ver hoy: planeación, organización, control y dirección. Pero estas 4 cositas, queridos alumnos y alumnas, son extensas. Extensas en el sentido de que cada palabrita que está ahí en un colorcito, si se alcanza a mirar, amarillo está planeación, en un celeste está organización, después en un verde agua, control, y en un gris, un celeste muy paliducho, dirección. Estas 4 palabritas, ¿sí?, que engloban el proceso administrativo, cada una tiene todo un proceso detrás. Y lo vamos a ir viendo uno por uno. Si se dan cuenta en este diagrama, que es el diagrama general, en la planeación es importante que nosotros nos hagamos estas preguntas. ¿Qué se quiere hacer? Para planear, hermanos, hay que preguntarnos qué queremos hacer. Bueno, en mi iglesia quiero hacer un retiro de matrimonios. Ok, ¿qué se va a hacer en ese retiro de matrimonios? Ah, bueno, quiero que se hagan unas charlas, que se hagan, no sé, juegos, que se hagan, no sé, dinámicas de integración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos viendo un poquito ya más a detalle de qué se trata. En la organización hay una pregunta clave que es: ¿cómo se va a hacer? Una cosa es planificar, saber lo que quiero hacer, y la otra, organizar el cómo se va a hacer eso que quiero hacer. Hay que organizar cómo hacer ese retiro de matrimonios. En la dirección, sí, que es súper importante, hay que estar pendientes de ver que se hagan las cosas que se organizan para la planificación o dentro de la planificación, ¿sí? Es importante que siempre haya dentro de nuestro evento, dentro de lo que queremos hacer, la dirección. Es decir, estar pendiente alguien de que se esté haciendo lo que se está organizando. Y por último tenemos la palabra control. Y en control es como el cierre, el broche de oro, donde tenemos nosotros que mirar cómo se ha hecho todo este proceso del evento. Desde la planeación, la organización, la dirección, y cómo salió, cómo resultó todo aquello que planeamos para nuestro retiro de matrimonios. Pero, acá si se dan cuenta, hay 2 flechitas. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Todo esto que vemos acá: planeación, organización, control y dirección, que es el proceso administrativo, ¿sí?, que es esto que está acá, este proceso administrativo. Todo esto tenemos que hacerlo nosotros. De nosotros, del esfuerzo humano, depende que esto se pueda realizar, ¿sí? Porque tenemos que poner a hermanos o hermanas que trabajen, que nos apoyen, que colaboren, que hagan todo lo que necesitamos que se haga, ¿sí? Necesitamos el esfuerzo humano. Es imprescindible. Pero si ven esta flechita que viene acá arriba en celeste, que baja, ¿sí? Nada de esto, nada de este proceso, ni todo el esfuerzo humano que pongamos, ¿sí?, ni porque toda la iglesia trabaje y colabore en algo, podría tener el resultado que debe lograrse acá en este objetivo u objetivos sin la acción divina. Es importante, queridos alumnos, que ustedes siempre consideren que por más ganas que nosotros le pongamos, por más esfuerzo que nosotros hagamos, si no ponemos en manos de Dios nuestros planes, nuestros proyectos, si no ponemos en manos de Dios lo que queremos o planeamos hacer, no va a tener el resultado que debería tener.
Puede que salga el evento, que sea muy lindo, pero que no haya bendición, que no haya edificación, que no del fruto que debería de dar si la intervención de Dios se da con el poder de su Espíritu Santo o a través del poder de su Espíritu Santo. Nosotros somos herramientas, vamos a trabajar, vamos a hacer el trabajo aquí, ¿sí? Pero todo depende de Dios y nosotros dependemos de Él. Entonces tenemos que siempre estar conscientes de que todo lo que vamos a planificar, a planear, todo tiene que ser puesto en las manos de Dios. Y si el Señor quiere de entrada, el proyecto va a salir, el proyecto va a avanzar, lo que planeemos va a tener resultado. Y si el Señor dice no, por algo no se va a dar. A veces nos gusta forzar las cosas y cuando nos damos cuenta, nada salió como pensamos, eh, todo salió mal, no se logró lo que queríamos y bueno, porque tal vez nos faltó, ¿no? El hecho de poner las cosas en las manos de Dios y que pidiendo que se haga su voluntad, ¿no? No la nuestra como siempre. Así que vamos a ver ahora la parte de planeación. Empezamos por el recuadro amarillo, ¿sí? Y vamos a ver qué es la planeación. Bueno, número uno, para la planeación, ¿sí? Tenemos que tener un proceso de visualización. Es bien importante esto. Tomen nota. Bueno, igual va a estar todo en la plataforma, toda esta mega clase va a estar ahí en la plataforma para que ustedes la puedan revisar, cada una de las diapositivas. Y para este proceso de visualización necesitamos determinar dos cosas que son bien importantes: la visión y la misión. De ahí parte todo. Muchas veces, hermanos, nos sentimos, no sé a cuántos les habrá pasado, de ver que, por ejemplo, sus congregaciones suele no haber como que un rumbo de para dónde ir. A veces solamente hacemos actividades, hacemos un programa para todo el año, pero planificamos porque nos hemos vuelto tal vez solamente activistas, ¿no? Es decir, solo queremos tener actividades porque tenemos que hacer algo, ¿no? Porque es imposible que el sábado solo vayamos al culto y no hagamos más nada. Entonces nos ponemos a planificar, hay que hacer esto, de un culto para niños, hay que hacer un culto para ancianos, hay que hacer un culto o hay que hacer un encuentro, un retiro, un campamento, pero no tenemos una visión y una misión general como iglesia o como ministerio de por qué quiero hacer todas esas actividades, a dónde quiero que la iglesia llegue el día de mañana, cómo quiero que sean cada uno de los miembros de mi congregación, en qué quiero que crezcan, que maduren, en qué quiero que piensen. Es decir, no hay una visión y una misión de cómo iglesia hacia dónde queremos llegar con todas las actividades que hagamos. Así que hoy vamos a aprender algunas cosas que son súper importantes: visión y misión. Y presten atención porque esto es parte se puede decir que la primera tarea formal, porque el del día lunes es solamente fue un foro para conocernos, pero cuenta su participación. En realidad esto va a ser ya una tarea. Así que presten un poquito de atención, queridos alumnos, de lo que implica la visión. Bueno, para que nosotros podamos determinar una visión para nuestra iglesia, es importante que conozcamos tres cosas, ¿sí? Para poder planificar una visión es necesario que nosotros tengamos en cuenta cómo veo a mi iglesia en el futuro, ¿sí? ¿Qué yo tengo en mi cabeza y qué yo anhelo para mi iglesia? ¿Cómo yo me la imagino el día de mañana? ¿Sí? Para el 2026, pónganle, ¿no? ¿Cómo yo veo a mi iglesia para el 2026? Deben de considerar cuál es el sueño deseado que buscamos alcanzar, ¿sí? Eh, el 2026, por ejemplo,
yo veo a mi iglesia como una iglesia comprometida, ¿sí? No solamente con Dios, con Cristo, con la obra, sino también, por ejemplo, con la gente que nos rodea, ¿no? Pónganle. Y esta visión tiene que ser no nada más algo utópico, ¿sí? Cuando yo digo sueño, no es algo utópico, es un sueño que se puede alcanzar. A eso voy con la tercera parte, que debe de ser realista, ¿sí? Debemos de soñar o anhelar, para que no se malinterprete la palabra soñar, con algo real, con algo que se pueda alcanzar, algo que sea claro, que sea sencillo, pero que obviamente involucre aspiraciones. Es decir, no vamos a querer algo imposible. Es decir, yo veo a mi congregación del Dorado para el 2026 como una mega iglesia con un super templo donde quepan 5,000 personas, porque es imposible. O sea, imposible me refiero a que es algo que en 4 meses no vamos a lograr porque no tenemos ni el predio para que construyamos algo de ese tamaño, ni tampoco tenemos a los hermanos suficientes para trabajar por una cantidad que no sé cuánto implicaría construir una mega iglesia para 5,000 personas. ¿Me explico? Estos 3 pasos son fundamentales para poder formular una visión. Yo les voy a dejar algunos, no lo quiero compartir ahora porque nos va a llevar mucho tiempo, pero yo les voy a dejar en la plataforma la misión y la visión de la iglesia. Iglesia de Dios, séptimo día, acá en Argentina. Esta iglesia tiene su misión y su visión. Entonces, yo se las voy a compartir para que ustedes vean cuál es la visión de nosotros como Iglesia de Dios Séptimo Día acá en el país. Y creo que muchos de nosotros ni siquiera la conocemos, ni sabíamos que teníamos una. Y esto es fundamental porque de aquí parte todo lo que nosotros vayamos a hacer y el objetivo que querramos alcanzar. Bueno, entonces es importante, recordemos, para formular la visión, es importante, ¿cómo veo, formularnos esta pregunta, ¿cómo veo a mi iglesia en un futuro? El sueño o lo que deseamos, debemos saber cómo hacer para lograrlo. Y debe ser algo realista, claro, sencillo y que debe ser aspiracional, algo que implique que aspiremos a llegar a algo que sea alcanzable, medible, pero que al final de cuentas sea algo que nos cueste un poco alcanzar. No un imposible, pero sí que sea aspiracional. Segundo, misión. Para la misión tenemos estos 3. En la misión es importante hacernos la pregunta, ¿cuál es nuestra razón de ser? ¿Sí? ¿Para qué estamos acá como iglesia? ¿Sí? ¿Para qué somos iglesia? Segundo, la descripción de lo que la iglesia hace y para quién está dirigido ese esfuerzo. Es importante poder definir las 3 anteriores y estas 3 van vinculadas, pero no es lo mismo. ¿Cuál es nuestra razón de ser? Es parte de la misión. Debemos de tener una descripción de lo que como iglesia hacemos y para quién hacemos eso que estamos realizando, ¿sí? Ese esfuerzo que estamos llevando a cabo. Y por último, tenemos determinar las funciones a desempeñar para conseguir la visión. Si se dan cuenta, entonces aquí está el vínculo. Para lograr la visión, tenemos que tener una buena misión, ¿sí? Determinar las funciones a desempeñar o lo que vamos a realizar para poder conseguir la visión, ¿sí? De la misión depende llegar a la meta.
cumplir el sueño de nuestra visión. Espero que pueda ser más claro cuando ustedes vean en la plataforma eh, la visión y la misión que yo les voy a dejar de lo que es la iglesia aquí en Argentina, para que ustedes tengan claro. Ahora, de una vez les comento, el foro va a implicar que ustedes van a tener que desarrollar en base a su congregación o a sus ministerios, porque seguramente algunos de ustedes están en el grupo de alabanza o están a cargo con las mujeres o trabajan con los niños, dependiendo del ministerio o de su congregación, pueden hacerlo también a nivel general, van a tener que desarrollar una visión y una misión. Esta, sí, debe de ser corta, no más de 3 renglones o 4, máximo 4 renglones. Debe de ser bien concreta en cuanto a los objetivos a alcanzar, ¿sí? Y pueden apoyarse, por ejemplo, del ejemplo más bien de el que les voy a subir, del que tenemos como iglesia. Así que bueno, esa es la consigna. Van a estar todas las especificaciones en la plataforma para que ustedes sepan cómo hacerlo y se pueden basar en esto. Debe de llevar estos 3 puntos para que puedan desarrollar su visión y su misión. Bueno, esto es la misión. Ahora, vamos con esta palabrita que es diagnóstico. Todos hemos ido al médico y nos hemos dado cuenta en algún momento que, bueno, el médico nos dice, bueno, sabe, usted necesita vitaminas porque tiene una anemia. Bueno, ¿cómo llegó a ese diagnóstico? Porque nos tuvo que hacer una serie de preguntas, una serie de laboratorios y demás. Dentro de nuestra iglesia, a la hora de trabajar un plan administrativo, es importante poder tener un diagnóstico. Alumnos y alumnas, no podemos atendernos una enfermedad si no sabemos qué enfermedad tenemos. Y para eso es importante el diagnóstico para el médico, ¿no? Saber qué le voy a dar en base a lo que yo ya sé que tiene. Bueno, en la iglesia pasa exactamente lo mismo. El diagnóstico es importante porque nos permite 2 cosas. Poder detectar nuestras fortalezas, si aquellas cosas que están bien, que estamos haciendo bien, que nos están funcionando de una manera adecuada, pero también nos va a permitir identificar aquellas áreas de oportunidad que le vamos a llamar así, o mejor conocidas como debilidades. Entonces, estas áreas de oportunidad o debilidades van a ser las necesidades que tenemos y lo que está causando que tengamos esa necesidad de. Entonces es importante, queridos alumnos, que ustedes pongan ojo, un ojo clínico, ¿sí? En poder diagnosticar las cosas en las que somos fuertes, ¿sí? Como iglesia, como congregación o como ministerio, lo que estamos haciendo bien y que nos funciona bien para avanzar, para crecer, y cuáles son aquellas áreas de oportunidad en las que necesitamos trabajar porque tenemos necesidades, porque necesitamos saber qué es lo que nos está causando esa carencia, esa falta de. Bueno, el diagnóstico nos va a ayudar a poder ver cuáles son nuestras necesidades y estas necesidades las vamos a clasificar en 3. La primera, que es las necesidades pastorales, ¿sí? Por ejemplo, aquellas cosas o aquellas situaciones en las que pues más le corresponde al pastor tratar. Por eso le puse pastorales.
¿Cuáles son las necesidades de índole pastoral que el pastor o encargado de congregación tendría que estarse abocando? Bueno, ver que hermanos están desempleados, se quedaron sin trabajo, en qué familia o en qué vínculo, relación hay violencia, por ejemplo, porque pasa. Alguna familia que está transitando por un duelo, por una pérdida, puede ser a lo mejor un divorcio, una separación, desintegración familiar, etcétera. Por poner un ejemplo, esas serían necesidades pastorales, de índole pastoral. Necesidades en cuanto a la misión integral. ¿Cuáles de las 5 áreas es más débil y por qué? Acuérdense que nosotros acá en Argentina estamos trabajando con el plan de misión integral, que es evangelismo, adoración, edificación, servicio y adoración. Entonces, ¿en cuál de esas 5 áreas estamos nosotros necesitando y qué estamos necesitando? Y por último, las administrativas. En esta área está englobado cómo estamos como equipo de trabajo, ¿sí? Cómo nos llevamos, ¿sí? Los que estamos en la comisión administrativa, cómo nos llevamos a lo mejor los ministerios, cómo están las instalaciones, ¿sí? Es re importante a veces, hermanos, tenemos instalaciones que no fueron diseñadas para hacer un lugar cómodo, ¿sí? Donde vaya la gente y se siente a disfrutar del culto, porque, no hablando de comodidad en que queremos unos sillones reposetes, ¿no? Pero pónganle que, por ejemplo, no sé cuánto les ha tocado irse a sentar a una banca de madera donde solo son 2 tablones o uno que apenas uno sí cabe y imagínense estar ahí sentados hora y media, 2 horas en el culto. El hermano o la hermana no está concentrada o concentrado en el sermón, sino en que ya se quiere levantar porque ya se cansó, se le durmieron las piernas, ya le duele todo. Hay que pensar en cómo están nuestras instalaciones y cómo están nuestros recursos, ¿no? Si estamos siendo esa iglesia abundante que Dios quiere que seamos, hablando de ese Dios que es eh, grande, poderoso, que quiere que todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos abundemos y a lo mejor no lo estamos logrando porque ni siquiera nuestros recursos nos alcanzan, ¿no? Bueno, esas son las 3 áreas en las que vamos a poner atención respecto de las necesidades. Vamos a avanzar. Para todo esto de las necesidades, queridos alumnos, siempre debe existir el factor mínimo. ¿A qué me refiero? A que de todas las necesidades que podamos tener en nuestra congregación o dentro de nuestros ministerios, debemos de poner atención cuál requiere más atención nuestra. ¿Sí? En dónde tenemos que trabajar primero para poder asegurarnos de que todo lo demás vaya saliendo, vaya avanzando. Ese es el factor mínimo. Mirar de todas las necesidades que podamos tener, cuál es la que requiere más atención. Ahora bien, es importante que aprendamos entonces a definir objetivos. Primero, con base, ¿sí? En cada necesidad se debe establecer un objetivo que responda a esta. Es importante, hermanos, hermanas, que cuando nosotros hayamos identificado las necesidades, podamos también definir el objetivo para poder responder, ¿sí? O darle respuesta a la necesidad como tal. No podemos solamente decir, pues es que en nuestra iglesia en la parte administrativa hace falta unos baños, pónganle.
Pero pues sí hace falta baños y ya está, ni modo. No, hay que mirar, hermanos, definir un objetivo. Bueno, si hace falta baños, ¿qué hay que hacer? Y bueno, construir unos baños. Y en base a que hay que construir baños, hay que ir planteando, claro, pero para construir unos baños necesitamos y empezar a definir objetivos, ¿sí? De a poquito, hasta alcanzar el objetivo principal para suplir esa necesidad. Segundo, eh, expresan logros deseados y posibles de obtener. Los objetivos, hermanos, que nos pongamos deben de ser objetivos claros, concretos, alcanzables, medibles, ¿sí? Que podamos realizar. No podemos soñar solo por soñar y querer lograr cosas que es imposible de obtener, ¿sí? Seamos claros en eso. Para definir objetivos hay que ser concretos en que eso que queremos podemos alcanzarlo, con la ayuda de Dios, claro. Y que obviamente ese objetivo que nos estamos planteando le va a dar lo que les decía, la solución, ¿sí? A la propuesta del problema que encontramos, ¿sí? Entonces, llegamos a este punto en el que yo voy a hacer un paréntesis pequeño, pero muy puntual. Hermanos, todo esto que hemos visto, insisto, no va a funcionar si no lo ponemos en manos de Dios. Podemos tener la mejor visión, la mejor misión, desarrollado hermoso, concreto, claro, específico. Podemos tener claro cuáles son nuestras necesidades en las tres áreas. Podemos tener objetivos claros, pero si no los ponemos en manos de Dios, hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. Por sobre todo, oren, oremos, vayamos al Padre de rodillas, démonos el tiempo de decirle, Padre, mira, Señor, acá estamos, tenemos este sueño, tenemos este anhelo, queremos llegar acá, queremos lograr lo otro, pero ayúdanos, estamos en tus manos, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Ábrenos las puertas, ponnos los medios, las herramientas a los hermanos, a las personas indicadas. Danos fuerza, fortaleza, esa capacidad de ser equipo, de poder trabajar en conjunto. Danos ese espíritu de colaboración, de servicio. ¿Me explico, hermanos? Oremos a Dios por sobre todo para que lo que vamos a planificar pueda dar buenos resultados. Ay, perdónenme más, pero acá hay un ruido con el tráfico y mal. No sé, yo creo que alcanzan a escuchar todo a través de la grabación. Oren. Antes, ¿sí? De planificar algo, antes de decir, vamos a llevar esto a la mesa, vamos a proponerle esto a la iglesia, antes que todo, oren. Una vez que ya se puso el plan sobre la mesa, y está en proceso, hermanos, oren, sigan orando a Dios, que les prospere, que los ayude a ser diligentes, a ser formales, comprometidos, responsables, todo lo que haga falta. Y cuando se logre ese objetivo, siga orando y dando gracias a Dios por haber permitido que eso se pudiese realizar, que pudiese llegarse a la meta. Oren, por sobre todo, oren, hermanos, antes, durante y después. Bueno, dentro de la planeación, como les había dicho, tenemos que hacernos dos preguntas: ¿qué se quiere hacer y qué se va a hacer para poder llegar al objetivo? Bueno, en la planeación tenemos lo siguiente. Como definición, encontramos que la planeación es la determinación de los objetivos y elección de las acciones para lograrlos, ¿sí? Eso es planeación. Determinar hacia dónde queremos llegar o qué queremos lograr y qué vamos a hacer para lograr eso,
¿sí? A eso me refiero con objetivos y acciones. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer? Y cómo vamos a hacer para lograrlo. Objetivos, elección y acciones. ¿Sí? Estas tres palabras son importantes. Grábenselas. Para la planeación es importante. Objetivos, elección y acciones. Obviamente, la planeación es algo que uno va a proyectar a futuro. Acuérdense, los objetivos es a dónde queremos llegar, ¿sí? Mañana, pasado, en un año, en 3 años, no sé. Es algo que vamos a ver el día de mañana el resultado. ¿Cuáles son los beneficios de la planeación? Bueno, en el futuro, obviamente, es reducir los riesgos y evitar improvisaciones. Si nosotros planificamos, o así, planeamos, sí, planificamos o planeamos bien, hermanos, vamos a reducir los riesgos de que algo salga mal, de que algo no salga, de que nos quedemos a medias, sí, de que no se termine, de que queden obras inconclusas, de que después estemos peludeando para ver cómo hacemos para llegar. Y también nos evita el estar improvisando, bueno, ahora le hacemos así, metele acá, sacale allá, ponerle así, porque no sabemos más cómo resolver. Planear nos va a ayudar a evitar esto, en la medida de todo lo posible. No estamos exentos de que pueda pasarnos igual, pero en la medida de lo posible, esto se reduce. La planeación también trae como beneficio el desarrollo personal, familiar y o eclesial, es decir, de la iglesia. ¿Por qué? Porque se hace un uso racional de los recursos. A veces nos desgastamos hablando de manera personal, queriendo hacer nosotros todos solos o una familia o algunas familias, ¿sí? O cansamos a la gente porque siempre somos los mismos y ni hablar de la iglesia en general, ¿sí? Entonces, nos ayuda a hacer uso de manera consciente y medida, a eso se refiere con racional, los recursos que tenemos. También hablando de lo económico, ¿sí? A no gastar de más, a no despilfarrar esa plata, a no tirar dinero a la basura y nos guía a cómo hacer las cosas, ¿sí? La planeación nos va a ir diciendo paso 1, 2, 3, ¿sí? Ahora hacemos así, después sigue esto, después lo otro, y obviamente que nos reduce problemas, hermanos, que no queremos mejor que no tener problemas, ¿sí? Problemas en muchos sentidos. Ya vamos a ir hablando un poco más a detalle de todo. Pero nos reduce problemas en muchos sentidos. Y en la toma de decisiones, planear nos ayuda en la toma de decisiones a tener elecciones o decisiones razonadas, pensadas, conscientes, basadas en hechos reales que nos permitan ser conscientes de lo que somos, lo que podemos hacer, porque a veces especulamos, ¿sí? O soñamos, pretendemos, y son palabras que en una planeación a veces no es muy bueno solo quedarnos con el, ay, yo pensé, yo creí. No, hay que tener el pensamiento bien claro y todo lo que planeemos tiene que estar basada en algo real, en hechos concretos. Y obviamente también nos ayuda a evaluar alternativas. Es decir, si yo quiero hacer, no sé, 2 baños, pero por mirando todo esto que ya hemos visto, la la probabilidad de reducir los riesgos, evitar improvisaciones, vimos ya cómo acomodar el recurso y demás. Y por aquellas cosas algo pasa, no nos da para hacer 2 baños. Bueno, vamos a evaluar la alternativa de hacer solo uno, pero hacerlo bien, ¿no? Pónganle un ejemplo. A eso me refiero con evaluar alternativas. ¿Qué vamos a hacer si pasa o si no pasa? Eso es importante y por eso es importante y necesaria la planeación.
Como principios de planeación tenemos que considerar que qué tan factible es lo que se planea hacer debe ser algo que se pueda realizar, ¿sí? Si no es factible, si no es realizable, hermanos, si es inalcanzable, ni se desgaste en querer proponerlo, hacerlo, llevarlo a cabo, porque va a ser imposible. Lo que se planea debe ser algo que se pueda realizar. A eso se refiere la palabra factibilidad. Debe haber flexibilidad, ¿sí? Este es un principio básico, hermanos. Flexibilidad. A veces somos rígidos, no nada más con nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras posturas, sino también a veces hasta en todo lo demás, sí, en lo que se tengan que tomar decisiones. Es conveniente establecer márgenes de holgura, es decir, tener esa soltura, esa facilidad de decir, bueno, si no se puede esto, hagamos lo otro, ¿sí? Si hay situaciones imprevistas, bueno, vamos a ver cómo las resolvemos. No nos cerremos, ¿sí? A decir, no, esto es cuadrado y así se queda. No, hermanos, seamos flexibles. Eso nos va a ayudar a evitar muchos problemas mientras planificamos algo. Y otro principio importantísimo es la objetividad y cuantificación. Es decir, que es necesario basarse en datos reales, en razonamientos precisos y no en opiniones subjetivas, lo que les decía hace rato. Especulaciones o cálculos arbitrarios, ¿sí? Todo debe ser objetivo, claro y medible, cuantificable, porque de lo contrario, hermanos, nos vamos a meter en problemas. Bueno, seguimos con el otro recuadro que es la organización. ¿Sí? Ahora está en amarillo porque ahora nos interesa mirar la organización. Todo lo que vimos primero fue la planeación. Todo lo que acabamos de ver tiene que ver con la planeación, perdón. Ahora vamos a ver la organización. Parece mucho, pero si ustedes solo se enfocan en los puntos claves, se van a ir dando cuenta que es más sencillo y ya cuando lleguemos al final de la cursada van a ver que no era tan complicado. Tengo que ser detallista en esto porque si no, no vamos a entender al final lo que vamos a hacer. Ya lo van a ver. Así que no se me desesperen ni se me mareen. Pueden ver la clase cuantas veces quieran. Discúlpenme porque yo sé que es largo, pero para eso está la grabación, para que ustedes se saquen las dudas, lo vean, lo revean, cuanto necesiten. En la organización, recuerden que la pregunta es ¿cómo se va a hacer? Bueno, ahora vamos a mirar cómo vamos a organizar ese evento. ¿Qué es organizar? Bueno, la definición está muy, muy linda porque es cortita. Es definir quién va a hacer el trabajo para cada actividad o proyecto y cuáles son los roles y los alcances. Cortito y al pie, dicen acá, ¿no? Organizar es definir quién va a hacer el trabajo para cada actividad o proyectos, para cada cosa, quién va a hacer qué y qué rol va a cumplir y hasta dónde puede llegar esa persona. Para esto es importante, vamos a regresar ahí, que ustedes siempre que planifiquen algo y organicen algo, queridos alumnos y alumnas, apréndanselo, den a conocer todo el plan de trabajo. ¿Vieron la fotito que está ahí junto? Esta es una muestra bien clarita de todo mundo sabe qué va a ser, dónde va a ser, a eso me refiero con esta imagen, ¿sí? Todo mundo debe saber qué va a hacerse y cómo va a hacerse. Den a conocer el plan de trabajo. Bueno, definir la responsabilidad, autoridad y compromiso de cada uno de los participantes es fundamental. A veces, no sé cuántas veces les ha sucedido a ustedes, pero yo que nací en la iglesia, no saben cuántos líos se vieron
o he visto más bien, porque a la hora de armar algo, de organizar algo, no había claridad en la planeación, menos en la organización. Todo el mundo quería hacer todo y al final de cuentas muchos terminaban no haciendo nada o hacían doble o se metían en donde no tenían que meterse porque no había esa definición de las responsabilidades que le correspondían a cada persona, ¿sí? Ni la autoridad y el compromiso de cada uno de los participantes. Entonces, es importante que cuando ustedes den a conocer el plan de trabajo, sepa cada persona cuál es el trabajo que vamos a hacer, ¿sí? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué debo hacer? ¿Y quién es mi jefe? Son tres cosas clave, ¿sí? Si no definimos estas tres cosas, hermanos, va a ser un desgorre, porque al rato, si hay alguien encargado de, el encargado nunca se enteró que el hermano fulanito hizo con la hermana sutanita, no se metió, se perdieron, hicieron ahí, se pelearon o decidieron mal, qué sé yo. Hemos visto muchas situaciones en las que las organizaciones no son muy buenas o los eventos no son muy lindos o terminan siendo tortuosos porque no hay una buena organización en delimitar. A ver, la hermana Berenice se va a encargar de y va a hacer esto y su jefe inmediato, pónganle, o la persona que va a estar de responsable a cargo es, entonces, ya Berenice sabe qué va a hacer y con quién se tiene que dirigir si tiene que resolver algo o tomar una decisión. La organización necesita estas cuatro cosas. Fecha de cuándo va a ser el evento, qué actividad va a ser o qué evento va a realizarse, quién es el responsable de esa actividad o de ese evento y las funciones de lo que se va, de quién va a ser cada cosa, de lo que acabamos de hablar en la diapositiva anterior. Informe entonces para la organización a cada persona qué va a hacer y cómo, ya sean actividades o proyectos o si fue nombrado como nuevo líder, ¿sí? A veces nombramos un líder y el pobre líder no sabe ni qué tiene que hacer. Si es el líder de evangelismo y bueno, y tiene que hacer y evangelizar. Ajá, pero ¿y qué implica, no? Todo lo que esa persona va a poder hacer, hasta dónde va a poder llegar, hay que ser lo más claros posibles. Bueno, vamos a ver ahora la dirección. Es el otro cuadrito que ahora está en amarillo, porque eso es lo que importa ahora. Vamos a ir mirando. La dirección es ver qué se haga. Es importante que cuando nosotros estamos planeando y organizando algo, debe haber alguien encargado, responsable de verificar que se esté haciendo lo que se debe hacer y de la manera correcta. De lo contrario, vamos a tener problemas. Y para eso, hermanos, es bien importante el liderazgo. Queridos alumnos y alumnas, el liderazgo es fundamental aquí. Yo sé que tampoco todos nacimos para ser líderes, tampoco todos tenemos el don del liderazgo, eh, pero muchas veces hemos asumido este rol porque no nos ha quedado otra opción, porque no hay en nuestras congregaciones quien tome este desafío, quien diga, sí, hermano, yo voy, hago. Y a veces el pastor no se, y bueno, sí, está bien, hermano, acepto, porque ya le dijo a 10 y los 10 le dijeron que no, y bueno, yo cómo le voy a decir que no, yo le digo que sí, pero no sé ser un líder o no tengo idea de lo que implica ese liderazgo, esa responsabilidad. Entonces, para que nosotros podamos darle dirección a lo que estamos planeando, organizando, debemos saber liderar. Y el liderazgo tiene dos partes fundamentales, que son estas dos palabritas que ustedes ven aquí. Motivar e impulsar. Si nuestro líder
no sabe motivar, ¿sí? No sabe hacer que la gente tome la iniciativa de querer hacer, estamos en el horno, ¿no? Porque a veces, híjole, nos la hemos pasado estirando y ándale, hermano, le ruego. Y por más que le rogamos, los hermanos no quieren hacer, no quieren trabajar, no quieren tomar la iniciativa. Porque no se trata de rogar a veces, hermanos, sino de motivar a la gente, que es una palabra muy diferente, ¿sí? Animar es diferente, es totalmente diferente a rogar y suplicar, ¿sí? A veces solamente necesitamos algunas palabras claves, ¿sí? Mira, hermano, sabe, yo he estado a lo largo de los años mirándole, le conozco y creo que usted tiene ese don de poder hablar con facilidad a la gente cuando viene alguien nuevo, usted se le acerca, le saluda sin que nadie le diga, lo recibe, lo invita a pasar, es atento con él, le pregunta su nombre. ¿Qué le parece si consultamos en oración a Dios si no le está llamando para ser el líder del área de evangelismo? Yo sé que usted va a poder hacerlo porque tiene esa facilidad, tiene esa cualidad, esas habilidades. Creo que el Espíritu Santo trabaja. ¿Se dan cuenta que es diferente el animar a la gente aprovechando que uno le conoce al hermano, a la hermana, que uno sabe cuáles son sus dones, sus cualidades, sus habilidades, en lo que son pertinentes, en lo que hacen bien, a decirle, ándale, hermano, mire, ya todo el mundo me dijo que no quiere, pero yo veo que usted no tiene mucho para hacer, ándale, no sea malito, hágase cargo de evangelismo. El hermano va a decir, no, pero si ya 10 le dijeron que no, yo por qué le voy a decir que sí. No sé si soy clara, pero bueno, motivar. Impulsar. El líder tiene que saber estimular el desarrollo de los que participan y también poder reconocer cuando lo hacen. Y cuando digo reconocer, alumnos, no me refiero a darle un papelito en un marquito nada más. O puede ser, si no pasa nada si se da. Claro, es lindo recibir algo, pero el solo hecho de decirle, hermano, está haciendo re bien su trabajo. Eh, Hermana, mire que usted, la verdad que eh, lo que hace, le reconozco que lo está haciendo de una manera excelente. Gracias a Dios, gloria a Él por lo que ha permitido que se logre a través de su trabajo, de su apoyo, de su aporte. Y usted puede dar más. Vamos a ver de qué manera podemos seguir haciendo que usted crezca, que siga trabajando, qué necesita, en qué le puedo apoyar, qué necesita que hagamos, que veamos, que compremos, que no sé, me explico, impulsar. Gracias, mi querida Marisol. Ella dice que gracias a la motivación ella ha podido vencer sus miedos y vean qué importante que es el testimonio de Marisol, ¿no? A veces esas palabras clave, ¿sí? El saber tratar a los hermanos, a las hermanas y animarlos como líderes nosotros a que ellos crezcan, a que ellos se crean que también tienen el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Trabajando en ellos. Es súper importante, claro que sí, es súper importante y es fundamental. Las palabras, motivar e impulsar hacen la diferencia entre un líder y alguien que nada más estamos porque no había más para poner. Entonces, es importante que cuando estemos hablando de la organización, de la dirección, perdón, podamos nosotros realizar reuniones de trabajo, queridos alumnos. Es importante y fundamental. No podemos avanzar si no hacemos reuniones de trabajo. Si queremos tener una buena dirección, una buena planeación, o sea, si lo que planeamos queremos que tenga una buena organización y un buen resultado, depende de la dirección, implementar esto. Reuniones de trabajo con los líderes en general, de toda la iglesia, de toda la congregación, con las comisiones en particular, ¿sí? Con los responsables de cierta actividad o ministerio, ¿sí?
si usted es líder, si usted es pastor o si está encargado de un grupo, hermanos, es importante que aprendamos a tener reuniones de trabajo que estimulen, motiven y también se asegure que el trabajo se está realizando. Sí, estas reuniones de trabajo son fundamentales. No podemos omitir no tener reuniones para ver cómo se está avanzando, qué estímulos necesito darle a mis hermanos, a mis hermanas, cómo necesito motivarlos o qué necesitan ellos para motivarse y sobre todo asegurarnos de que se está haciendo el trabajo. ¿Sí? Es importante la reunión de trabajo. Un cafecito, un buen mate, un té, un vasito con agua fresca, un tere, lo que haga falta, juntémonos para poder trabajar en la dirección. Ahora, en esta parte, que es la última de controlar, hay que hacer conciencia de cómo se ha hecho el trabajo. Pónganle que llegamos al fin del evento, al fin de lo que estábamos organizando y planificando. Se llegó al final, hay que ver cómo se hizo el trabajo. Es imprescindible, queridos alumnos, que aprendamos a rever atrás cómo se hizo el trabajo, si se logró el objetivo de la manera que esperábamos o cómo llegamos al final a esa meta. Porque de eso vamos a nosotros a aprender, vamos a crecer. En una reunión de trabajo nuevamente vamos a ver los avances, es decir, vamos a ir evaluando, ¿sí? Antes de que termine el evento, esto podemos hacerlo antes, ir evaluando cómo va todo, qué va bien o qué va mal, ¿sí? Si hay algo que corregir, que cambiar, que modificar, que rever. Hay que tomar, acá me falta una, es descubrir el por qué, ok. Hay que ver qué va bien o qué va mal y descubrir el por qué, ¿sí? El por qué va mal o el por qué va bien, ¿sí? Ay, perdón. Hay una disculpa, queridos alumnos, pero bueno, vienen y tocan acá la puerta y tuve que atender. Bueno, les decía, en estas reuniones de trabajo es importante descubrir el por qué están las cosas
yendo mal tal vez, ¿sí? Respecto de los resultados que tengamos, vamos a tener que trabajar por qué está saliendo algo mal o si todo va bien, también hacer conciencia de por qué todo va bien, porque eso nos va a servir para implementarlo en otro momento más adelante. Acciones correctivas, hay que hacer lo pertinente si se necesita arreglar algo, cambiar algo, modificar porque algo no está funcionando, algo no salió, lo que sea que necesitemos, hay que corregir. Y hay que dar seguimiento para no dejar nada para después. A veces, hermanos, somos tan procrastinadores que, que se nos olvida el hecho de que hay cosas que debemos darle un seguimiento sí o sí para que todo funcione. Y a veces decimos, bueno, mañana veo, y dejamos mañana y pasado y un mes, y cuando llegamos al momento del, híjole, se me olvidó, no hicimos, no corregimos, no arreglamos, no vimos, bueno, no deje nada para después. Y de solución a los conflictos. Siempre va a haber cosas, hermanos, dentro de la administración, dentro de la planeación, la organización de un evento, de algo donde hayamos varios involucrados, siempre puede presentarse un conflicto. No debería, pero somos seres humanos, somos falibles, nos equivocamos, cada uno tenemos un carácter, un temperamento, una formación, una manera de pensar, una perspectiva de las cosas y puede que haya en algún momento un conflicto. Hermano, en las reuniones de trabajo es bueno enfrentar aquellos problemas, pero hacerlo siempre con madurez, con amor y con respeto, por favor. No se me altere. Y bueno, haga los ajustes que considere necesarios, ¿sí? Los ajustes que necesiten para poder continuar. Ahora, en el control, que es lo que estamos hablando en el último punto, de estos 4 que son importantes, es necesario hacer ajustes y establecer criterios. Si se dan cuenta que hay un diagrama, todo que medio parece que los va a marear, pero tenemos aquí el, el estado deseado, ¿sí? De lo que queremos. Supongamos que esto es nuestro sueño por lo que estamos trabajando, es lo que planificamos, lo que organizamos y lo que estamos tratando de dirigir y controlar. Bueno, esto es lo que deseamos, una casa perfecta, hermosa, con un diseño medio minimalista. Y bueno, resulta que nos damos cuenta que hay un problema, acá algo pasó, se desvió esta flechita roja y así es como estamos, ¿no? Con una casa de madera que apenas tiene ahí 2, 3 tabloncitos y nada que ver con lo que estábamos planeando. Bueno, es necesario hacer ajustes y establecer los criterios que sean necesarios para resolver la situación. Cuando me refiero a problema, entendamos qué es un problema. Y este es el proceso necesario para la toma de decisiones. Definir un problema, queridos alumnos y alumnas, siempre nos va a ayudar a describir de manera específica lo que está sucediendo, ¿sí? Defina lo que está sucediendo con palabras. ¿Qué crees que causa el problema? ¿Dónde? ¿Cómo y qué está pasando? ¿Con quién o quiénes está pasando y por qué? Si nosotros no sabemos identificar cuando tenemos un problema dentro de nuestra planeación, de nuestra organización, dentro de nuestra dirección, no vamos a poder controlar la situación. Y cuando se desborda un problema, hermanos, es un caos. Entonces, definir un orden o prioridad en los problemas a tratar, distinguir entre urgente e importante es súper necesario. Porque a veces, hermanos, hay
algo que es un conflicto ya y no sabemos si es urgente o importante. Urgente es algo que se tiene que resolver ya, ahora urge que se arregle, se aclare el problema, se hable con los hermanos, se resuelva el presupuesto, el pago de algo, o es importante. Sí, bueno, es importante que podamos mirar porque a lo mejor estamos organizando ese retiro de matrimonios y hay hermanos que no pueden estar. Es importante que no consideremos qué hacer para que ellos puedan asistir, ¿no? Eh, pero no es algo urgente, ¿sí? Hay una iglesia que, por ejemplo, dice, yo no tengo plata, mis matrimonios no tienen una buena solvencia económica y ellos no van al retiro. Ah, bueno, es importante mirar qué podemos hacer para ayudar a esos hermanos, para ayudar a esos matrimonios que quieren asistir, pero no es algo urgente que tenga que resolver ya. ¿Me explico? Bueno, hay que saber identificar qué es un problema para poder tomar las mejores decisiones y definir entre urgente e importante. Y bueno, es súper importante que para el proceso de la toma de decisiones consideremos también cuál es la causa del problema. Analicemos de manera consciente las causas potenciales. Aquí está, ahí está. ¿Es una persona o una acción? ¿Sí? Cuando tenemos un problema hay que saber qué lo está causando. ¿Es algún hermano o alguna hermana? ¿Sí? ¿O es algo que se hizo mal? Y en base a eso vamos a poder ir trabajando en la solución. 3, identifique las alternativas. ¿Cómo resuelvo el problema? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para solucionar esto? Busque y produzca ideas de solución. No generen más conflicto. Ve alternativas. 4, para el proceso de la toma de decisiones. Seleccione alternativas. Se ha de considerar para la toma de las alternativas lo siguiente. ¿Qué alternativa resolverá el problema a largo plazo? ¿Qué alternativa es más realista al momento? ¿Qué recursos tenemos? ¿Son accesibles? ¿Tenemos tiempo suficiente para implementar la alternativa? ¿Y cuál es el riesgo asociado a cada opción? Todos estos son puntos importantes, hermanos, que nos van a dar oportunidad para tener una alternativa, como se dice, ¿no? Una opción más para resolver. 5, define el plan de acción. Y entonces hay que considerar lo siguiente. ¿Cómo se verá la situación cuando se resuelva el problema? ¿Qué pasos se han de tomar para implementar la mejor alternativa de solución? ¿Qué procesos deberían ser cambiados? ¿Qué recursos se necesitan en términos de personas, finanzas, etcétera? ¿Cuánto tiempo se necesita para implementar la alternativa y crear una agenda? ¿Y quién será responsable de implementar el plan de acción? 6, vamos a ir terminando, no se preocupen. Monitorear el plan de acción, aspectos a considerar, confirme que se está llevando a cabo el itinerario de la agenda y si el plan implementado no está dando resultados, favor de revisar nuevamente. ¿Sí? Al monitorear nos tiene que dar la opción de poder cambiar la agenda, ¿sí? Cambiar el plan de acción implementado para que nos dé el resultado que deseamos. Observar que se esté dando lo necesario en esta implementación y preguntar qué hemos aprendido del proceso en la toma de decisiones, conocimientos, destrezas, entendimiento, etcétera. Realizar un memorándum, ¿sí? Que describa el esfuerzo durante el proceso y compártalo con todo el equipo. A veces, hermanos, no tomamos en cuenta el hacer anotaciones de las cosas que no nos salen bien.
Y muchas veces caemos en el error de que en lo sucesivo volvemos a repetir el mismo error. Por eso dice acá, realiza un memorándum que describa el esfuerzo durante este proceso y compártalo con todo el equipo para que puedan ver entonces lo que está, lo que salió mal para que en lo sucesivo tengamos cuidado. Revise si los cambios evitan que el problema se repita en el futuro y vea una manera de ver su efectividad es ver que todo el plan se vuelva a la normalidad. Esto es para verificar si el plan ha sido eficiente. Bueno, aquí ya para ir terminando, solo les voy a poner algunos errores en la toma de decisiones. A veces, hermanos, alumnos, alumnas, tomamos malas decisiones y hay que evitar focalizarse en una sola fuente de información, sobre todo cuando trabajamos personas, ¿sí? Suena absurdo, pero cuando trabajamos seres humanos juntos, suele haber situaciones que nos pongan en conflicto, que nos metan en problemas, como veíamos. Sobre todo eh, cuando empiezan los comentarios, es que la hermana dijo, el hermano sugirió, o me enteré que dijeron, y eso, hermanas, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Evite solo escuchar una fuente de información. No se quede solamente con lo que un hermano le diga, ¿sí? No, no se centre solamente en lo que la hermana Bere le dijo. No, pregunte, hable claro, pregunte a los involucrados. No decida en base a una sola persona, a la versión de una sola persona. Sobreestimar o subestimar la información compartida por los demás. A veces los hermanos suelen decir, no, pero mira, fue así, fue así. Ah, no, no, no me importa como dijeron, yo escuché esto y lo que ustedes digan no me interesa. No, 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 no. No hay peor error para solucionar o querer solucionar un problema o tomar una decisión que anular lo que los demás dicen. Escuchar y ver solo lo que queremos. No hay nada peor, hermanos, que ser, la palabra sería cerrazónico, ¿sí? Decir cerrados, obstinados, obcecados en solo lo que yo quiero, lo que yo veo, como yo lo entiendo, como yo lo quiero. No. No ofrecer participación. La hermana o el hermano que todo lo sabe hacer, todo lo quiere hacer y no deja que nadie colabore, que nadie participe. No, no se preocupe, yo hago. Hermana, le ayudo. No, no se preocupe, yo lo hago bien. Estoy bien así, no sé. Si necesito, le hablo. Y nunca, nunca habla. Hacer de forma obligada, tampoco, hermano. El pastor, el encargado, le hizo manita de chancho, así decimos en México, le torció la manito para que dijera que sí. No hay nada peor que trabajar por obligación. Si no está conforme, si no está a gusto, si no quiere hacerlo, hermano, sea honesto, no lo haga, pero no trabaje por obligación. ¿Por qué se toman decisiones poco éticas? Bueno, pues porque uno no tiene la información correcta. Sí, a veces tomamos decisiones equivocadas, ¿sí? Porque no tenemos la información adecuada, porque anteponemos nuestros intereses particulares, porque queremos hacer como nosotros queremos, por presión, porque el hermano fulanito, que es el fundador de la iglesia, la hermana sutanita, que es la que da los diezmos más póngale un ejemplo por decir algo, eso no pasa en nuestras congregaciones, me está presionando para qué. Y por llevar la contra o desear el fracaso de la tarea. Miren, hermanos, no hay nada peor que eso en los ministerios, en los trabajos, donde con tal de que el trabajo no salga porque el hermano me cae mal, la hermana me cae mal, eh, eh, pongamos el palo en la rueda para que el proyecto se caiga. No hay nada peor que eso, hermanos. No. Eso causa división, eso es envidia, eso no es de cristianos, eso no es de hijos de Dios. Eh, tengamos cuidado, por favor, de no hacer que el trabajo, la obra, cualquiera que sea, se venga abajo solo por
llevar la contra porque no nos parece el líder, porque no nos parece quién está a cargo, por lo que gusten y manden, hermanos. Perdón, hermanos, por ahí se entrecortó. Hoy, de milagro, zafamos la clase porque toda la tarde estuvimos sin internet. Bueno, desde la mañana hay mucho problema de internet, horas enteras sin internet. Luego hubo cortes de luz. Así que ya estamos terminando de verdad. Si se entrecortó por ahí, disculpen. Espero que la grabación no haya quedado entrecortado. Igual cualquier duda, pregúntenos, no se queden con ella, mándenme un WhatsApp y pregúntenme si algo no entendieron en esta parte final. Y bueno, también se toman decisiones equivocadas por miedo, porque uno tiene temor a tomar una buena decisión por no echarse la iglesia encima, porque el hermano no se me ponga en contra, por mil cosas y por tener motivaciones negativas. No hay nada peor que dejar que el inicuo trabaje en nuestro corazón y en nuestro pensamiento y nos ponga pensamientos o sentimientos que van en contra de lo que Dios pide de nosotros como sus hijos y que nos permitan a nosotros o nos lleve más bien a nosotros a tener malos sentimientos, malas emociones, malos pensamientos y por querer que todo fracase, por querer que al hermano le vaya mal, yo no participo, no colaboro, le pongo el palo en la rueda, le invento un chisme, le hago calumnia, le... No, hermanos, por favor, tengamos mucho cuidado con esto. El, el dirigir eh, todo esto que implica una planeación, ¿sí? El controlar de manera correcta todo lo que implica la planeación, la organización, etcétera, etcétera, tiene mucha responsabilidad. Tengamos cuidado de no caer en esto. Así que sé que fue mucha información hoy. Vamos a ir descargando ya un poquito, no se preocupen. Pueden ver la grabación, pueden checar lo que les haya quedado duda, no les haya quedado claro, para que ustedes puedan tener el panorama eh, más, más desahogado de todo lo que vimos hoy. Así que, hermanos, alumnos, alumnas, llegando al final de nuestra clase, les dejo estas preguntas. Siempre va a ser importante que nos fijemos dónde estamos, para dónde vamos y cómo le vamos a hacer. En base a estas preguntas, siempre vamos a tener la opción de ubicar el objetivo, de alinear el rumbo, de tomar camino y de ver cómo vamos a hacer para no salirnos de él y llegar a la meta. Deseo que Dios les bendiga, que puedan tener una bendecida tarde-noche y estamos viéndonos en la clase del lunes, si Dios permite. Es feriado acá en El Dorado, pero no vamos a suspender la clase por ello, así que hay clase el lunes, nos vemos a las 5:30, por favor. Y si alguien tiene alguna duda, algún comentario, saben, ahí están mis datos, pueden escribirme con toda confianza. Está el chat también de la plataforma y la consigna y la clase estarán siendo subidas más tardecito, así que pónganse las pilas para poder realizar su foro y nos saludamos por la gracia de Dios la próxima semana. Gracias por su tiempo, muchas bendiciones, muy buena tarde.